En esta última unidad focalizamos en el principal sujeto de la educación, que son las y los estudiantes. ¿Cómo asegurar igualdad de oportunidades para todos en un momento que a la Argentina, como un conjunto de otros países, se le presenta la oportunidad en el conocido bono demográfico de tener más jóvenes para poder sostener a la clase pasiva? Esta es una oportunidad que solo la vamos a aprovechar si aseguramos altos niveles de educación para esos jóvenes, futuros trabajadores. En este sentido, Adolfo piensa en el futuro, piensa en las nuevas tecnologías como un elemento clave, pero que esto no significa que estas tecnologías se transformen en un fin en sí mismo, sino en una herramienta para poner en el centro de la escena al conocimiento, que es el principal capital que agrega valor. En ese sentido, piensa en el futuro, piensa en una agenda y nos da algunas sugerencias y caminos de por dónde transitarla. ¿Cómo debería encarar la política educacional el tema de la desigualdad social? Claro, este sería un asunto muy troncal a la política educacional y efectivamente el país muestra que hay indicadores de desigualdad muy alarmantes, muy dolorosos, y entonces cada vez se va a esperar más que el sistema educativo sea uno de los grandes vectores de política pública que atiendan a esta cuestión. Aquí me gustaría hacer una referencia, digamos, a un comparado entre países, ¿no? Los países más desarrollados, los que por lo tanto tienen más igualdad social, disfrutan de niveles de equidad social más altos, tienen un serio problema demográfico, que es en gran medida consecuencia de su propio desarrollo. Ese problema demográfico es que hay cada vez menos jóvenes, tasas de natalidad más bajas, tasas de sobrevida más altas y tasas de fertilidad también bajas, es decir, la cantidad de niños por mamá. Y en consecuencia, cabe esperar, digamos, que en la medida en que los países vayan desarrollándose, que países emergentes vayan llegando a instancias más avanzadas de desarrollo económico, se haga más complejo el problema de atender a la población pasiva. La población pasiva, el envejecimiento hace que la población pasiva sea muy numerosa y la cantidad de trabajadores activos disminuye, ¿no? Esos son los países que están con los dilemas de si recibir o no recibir los contingentes migratorios, etc. Nosotros en ese sentido tenemos durante los próximos años, se calcula que la próxima década y media o 2 décadas, tenemos un beneficio, un bono demográfico, como así se llama. Ese beneficio está relacionado con que la cantidad de población joven es adecuada para sostener por su número la cantidad de población vieja. Aunque este es un asunto, es una ventaja que no nos va a durar mucho tiempo, como se ve, tiene también otros problemas, que el problema fundamental es nuestra desigualdad social, nuestra injusticia social que hace que esos niños y jóvenes que podrían constituir una fuerza de trabajo en condiciones de sobrellevar, digamos, los costos de la población pasiva y de la seguridad social que garantice el bienestar de la población pasiva, son extremadamente pobres, algunos de ellos, con necesidades básicas insatisfechas, con un capital cultural bajo, y otros tienen problemas muy severos de ingresos. En consecuencia, son los mismos que no tienen éxito en las escuelas y eso hace dramática la necesidad de que el país ubique allí una prioridad, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que el país tiene grandes expectativas, yo diría esperanzas, en que las divisas que surjan de vaca muerta por la exportación de petróleo, que las divisas que surjan porque somos un país con litio y entonces de los salares de Jujuy y de Salta pueden salir divisas, que tenemos las divisas de la fertilidad de la pampa húmeda por las exportaciones agropecuarias, etc. Pero no nos damos cuenta que la principal riqueza a despertarse en la Argentina es la de la población joven. Y esa población joven debería estar en condiciones de incorporarse con fuerza por su formación, por su cultura,
por su educación en su sentido amplio y por su preparación para el trabajo, a la fuerza laboral. Siempre y cuando, por supuesto, se concrete el ciclo de las reactivaciones y los desarrollos económicos que tanto nos cuesta estabilizar a nosotros. Pero en ese sentido la educación es la llave de esa prioridad nacional, y todo lo que descuide o le quite importancia a los desempeños desiguales, a los aprendizajes desparejos entre sectores sociales y demás, conspira contra esta idea de recuperar, potenciar, rescatar, poner en condiciones de igualdad a ese grupo de población de niños y jóvenes que en poco tiempo van a estar en condiciones de resolver, de generar sus propios proyectos de vida, pero también de hacer contribuciones a la nación. O de lo contrario, podrían seguir siendo un factor de conflictividad y de vergüenza para la sociedad que no logra integrarlos o que no logra ponerlos en movimiento. Pensando un poco en el futuro, ¿no? Un futuro que se nos presenta cada vez más incierto. ¿Cómo afrontar desde las escuelas el exponencial cambio tecnológico que estamos viviendo? Bueno, ahí hay un dilema, ¿no? Las escuelas y la educación en general han sido definidas como los mecanismos a través de los cuales las generaciones adultas les pasan la posta del bagaje cultural de la civilización a las generaciones nuevas, ¿no? Ahora, hay toda una serie de profecías relativas al cambio tecnológico. Citemos, por ejemplo, el caso del más famoso actualmente, Harari, el gran sociólogo y antropólogo israelí, que dicen que en las escuelas hay que no dar información, sino generar destrezas que hagan de los jóvenes, los hagan aptos para afrontar esas incertidumbres, esas sorpresas que el cambio tecnológico y en general el cambio en las condiciones de vida va a traer en los próximos años. Entonces ahí estamos situados en una disyuntiva de política educacional muy grave. O hacemos caso a la idea que va a haber un cambio exponencial y que en consecuencia tenemos que preparar perfiles de graduación para puestos de trabajo que no sabemos cuáles van a ser, y para supuestamente personas que puedan extraer de la red toda la información necesaria porque todo está en la red y no hace falta impartirlo en clase, etc. Seguimos con un criterio más prudencial, más cauteloso, a mi entender, dando espacio a la innovación, dando espacio a la creatividad, enseñando para la vida, para el futuro, incorporando la tecnología, pero también asegurándonos de que en las escuelas haya conocimiento, y que el conocimiento sea el eje troncal de los currículums, ¿no? Y yo soy partidario definitivamente de, sí, avanzar hacia el futuro, pero sin perder de vista que la historia nos manda a producir generaciones cultas, generaciones ilustradas, nuevas generaciones, en condiciones de no saber menos que sus predecesores, ¿no? En ese sentido, el conocimiento más primordial, el que está en la base de todo otro conocimiento, es la apropiación del lenguaje. Entonces, la apropiación del lenguaje es propio de la escuela primaria, del último año de la preprimaria y los 2 primeros años de la escuela primaria, ¿no? Cualquier currículum en cualquier lugar del mundo dice, en el tercer año de escolarización, en el segundo de la escuela primaria, los niños deben, todos ellos, tener las competencias lingüísticas adecuadas, porque a partir de allí empiezan a manejarse con textos, empiezan a manejarse con los primeros conceptos y demás. Uno de los problemas centrales de la educación en la Argentina es que eso no se logra a tiempo y no se logra para todos los niños. Entonces, a partir de ahí, con esa falencia en el conocimiento, se van acumulando otras falencias. En la medida en que pidamos menos conocimientos, tal vez tengamos más asistencia a la escuela, tal vez tengamos más cantidad de promociones, pero sobre la base de un facilismo que bien que se mire sería inaceptable.
y sobre la base de una pérdida de calidad que también sería un autoengaño colectivo. Entonces, me parece que si el conocimiento empieza por el lenguaje y desde luego también por la matemática, porque son los dos grandes códigos, digamos, de comunicación del saber, pero la matemática tampoco puede entenderse si no se entienden en los ejercicios y en las consignas el lenguaje con el cual se moviliza el proceso de razonamiento matemático. Así que el lenguaje es fundamental. Y un proceso entonces de aseguramiento, de dar certeza de que todos los niños, particularmente los niños más de los sectores más sumergidos de la sociedad, se apropian del lenguaje oportunamente al cabo del segundo año de la escuela primaria, es fundamental. Es un lugar común decir que en la Argentina lo que falla es la secundaria. Y entonces se saca la mirada de la primaria y no se da cuenta esa forma de pensar que en la secundaria tenemos varias decenas de puntos de desertores. ¿Y por qué no preguntarse o sospechar de que esos desertores son los mismos que no logran la alfabetización oportuna en la primaria? ¿No será que cuando los chicos tengan ya la suficiente edad y sean preadolescentes o adolescentes, se les volverá insoportable presenciar el mensaje escolar si no están en condiciones de engancharse con el sentido de ese mensaje? Yo creo que, si bien no tengo una prueba de investigación fehaciente, digamos, yo creo que pasa mucho de esto, que muchos de los desertores de la secundaria son alumnos con su alfabetización incompleta y oportuna. Y entonces no han tenido todos los años de ejercicio de la lectura, de la escritura, de la comunicación, que les permitirían afrontar el secundario con toda su complejidad, con todas sus demandas de contenidos de una manera adecuada. Pero no por ningún problema de los profesores o de ellos, sino por la acumulación de ese déficit que produce a la larga una desventaja personal y social que llevaría mucho tiempo subsanar, ¿no? Habría que recurrir después a educación de adultos, etcétera, etcétera, y a la formación en el trabajo para compensar esa pérdida. Así que bueno, ese es un aspecto muy preocupante y que requiere un trabajo intenso y directo, para lo cual hay que tener una buena lectura de las pruebas y una buena lectura de otras evidencias existentes sobre la situación y otras investigaciones que efectivamente hay, donde los docentes cuentan que sus metas para lograr la alfabetización de los niños se cumplen a medias o no se cumplen en función de la situación socioeconómica de los niños, etc. Ahí la pedagogía y la didáctica tienen que empeñarse al máximo para lograr eso, porque si no se logra a tiempo, todo lo demás empieza a arrastrar déficits interminables. Entiendo que lo que nos estás diciendo es que la tecnología en este marco no debería ser un contenido, o sea, focalizar en estos contenidos básicos y necesarios, como es el lenguaje, las matemáticas, etc. Pero el uso de la tecnología como herramienta para el aprendizaje hoy, aparece como una posibilidad ante un modelo tradicional de una clase en donde hay un docente que habla y estudiantes que escuchan, que quizás ya sí es de otra época y tenemos un estudiantado más diverso, ¿no? Claro, claro. Bueno, en ese sentido me parece que tal vez el país se haya equivocado al introducir el conectar igualdad en la secundaria y no en la primaria. El Uruguay, por ejemplo, a través del proyecto Ceibal lo introdujo en la primaria y me parece que fue mucho más inteligente. Aquí no se quiso hacer en la primaria y se hizo en la secundaria, cuando probablemente ya es tarde. Ahora es cierto, la tecnología como instrumental y como técnica didáctica es absolutamente indispensable. Y como generación de competencias también, yo soy partidario de producir todas las innovaciones, pero no innovaciones en detrimento de la distribución de una información seleccionada, jerarquizada,
y fundamental para que la herencia cultural sea apropiada por las nuevas generaciones. Sino, combinar ambas cosas en proporciones en que los lineamientos nacionales y los currículums de las provincias tienen que determinar, junto con el oficio de los profesores y de los directivos en la labor cotidiana de las escuelas. ¿Debemos entender a la educación como una política social o más bien la educación tiene que ser parte de una estrategia de desarrollo nacional o algo en el medio? Sí, bueno, el ideal para mí es que la política educacional se sostenga en sí misma, digamos, que sea reconocida como un eje de trabajo de la política, de la sociedad, por sus contribuciones a la ética colectiva, por sus contribuciones a la paz colectiva y por sus contribuciones a la cultura colectiva, ¿no? Pero política social también es, sin duda, si es que efectivamente estamos hablando de resolver estas cuestiones de pobreza extrema y de injusticia social aguda que nos afectan de una manera como si estuviéramos en otra época, digamos, de una manera alarmante e inaceptable. Entonces la educación es ese vector que junto con otras áreas del Estado tiene que atender al bienestar de la sociedad, ¿no? Y por otro lado es una política de desarrollo, porque desde el momento en que vivimos una sociedad de la información consiste en que se descubrió y se pone cada vez más en evidencia que el conocimiento es creador de valor económico. En la medida en que el conocimiento es creador de valor económico a través de una patente, digamos, una pequeña idea puede transformarse a través de los sistemas informáticos, etcétera, en una fuente de rentabilidad extraordinaria, por lo cual efectivamente la educación es el camino a través del cual nosotros podemos llegar a tener mucha mayor cantidad de gente en condiciones de ser innovadores, de ser ya sea emprendedores, de ser creadores, de ser inventores, de ser agregadores de valor muy significativo en las cuestiones económicas. Por lo tanto, un desarrollo que se base solamente en la explotación de materias primas o en la producción de bienes con peso, digamos, bienes siderúrgicos o bienes de ese estilo, hoy ya sería totalmente insuficiente. Hay que agregar el conocimiento como fuente de valor y esa es una tarea mixta entre el sistema educativo y el sistema científico, pero en el que el sistema científico no es otra cosa que el continuador del sistema educacional.